Bueno, buenos días a todos. Estamos ya transmitiendo, así que les damos la bienvenida a este webinar. Antes que nada, sin dar las gracias a la Embajada de Israel por todo el trabajo que ha realizado para poder hacer esto realidad. Bueno, y como primeras palabras, quiero invitar al vicejefe de misión de la Embajada del Estado de Israel en Argentina, el consejero Adam Levene. Adam, si podés prender tu cámara y, bueno, darnos un poco tus palabras. Bueno, esperemos que Adán se conecte. Al final no me presenté, mi nombre es Miguel Bentibeña, yo soy de Cobalco Turismo. Así que, bien, acá lo tenemos a Adán. Como les decía, nos va a dar la bienvenida. Gracias, Adán. Hola, ¿ustedes se escuchan? Sí, No? señor. ¡Oh! La pobreza de la tecnología. Hola, ¿cómo estás? Mi amo es Adam Levine, yo soy el vicejefe nuevo de la Embajada de Israel en Argentina. Tengo aquí un poco más de 2 meses y perdón por mi español, no es perfecto, es mi primera vez que yo estoy hablando en español. Pero yo espero que es suficiente para hablar con ustedes. Un minuto. ¿Otro problema con el teléfono? Hola. 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 Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ok. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y no te preocupes, Nosotros estamos... que te entendemos muy bien. Ok. Y ahora todos los participantes se escuchan, ¿sí? Sí, señor. Ok, ¿puedes decir un poco de la tema del hoy? Otra vez, perdón con la internet. Espero que en unos días llegamos a una casa no temporal y tenemos conexión mejor. Y yo quiero decir gracias a todos los participantes que están con nosotros hoy. Obviamente también Daniel Werner de Israel, del Ministerio de Agricultura, y también usted, Miguel Bentibeña, de Cuba Ecoturismo, y a Matías Chamandarian de ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. El tema de agricultura es un tema muy importante. Nosotros vivimos en el mundo que tenemos muchos desafíos de continuar a destruir en nuestra agricultura. Y es muy importante que podamos trabajar juntos a entender las ventajas de cada país, a estudiar los éxitos de nuestros amigos para llegar a resultados mejores. Actividades como hoy son oportunidad a hablar juntos, hacer conexiones más fuertes entre los países, entre las personas, entre las profesionales en el tema de agricultura, a empezar una conversación que podemos continuar en los últimos años para ayudar a todos los países en Israel y en Argentina. Y esto es algo magnífico. Gracias a todos y yo espero que tenemos éxito, tenemos un día, un evento interesante y podemos entender más del tema de la agricultura de Israel, de desafíos, de ventajas, de desarrollo y
y desafíos, desarrollo, y podemos trabajar juntos para estos temas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Adam, y muchas gracias por sumarse en estas bienvenidas. Vamos a presentar ahora, bueno, a Matías Charmandarian, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nos va a comentar sobre Acá Mi Campo. Matías, buenos días. Hola, buen día Miguel, buen día a todos, buen día Adam. Muchas gracias por este espacio, lo mío va a ser bastante expeditivo. Por ahí para una mejor visualización de las pantallas, quizás sea mejor que apaguen la cámara Miguel y Adam. Fantástico, vamos. Ahí va, perfecto. Bueno, bárbaro, ahí estoy compartiendo pantalla. Como les decía, lo mío va a ser bastante breve, es simplemente aprovechar este momento, este webinar tan interesante que organizó la gente de Coaeco, a quienes agradecemos por habernos considerado nosotros unos referentes tecnológicos internos dentro del movimiento cooperativo, dentro de este grupo cooperativo que forma parte ACA, la segunda Coaeco, y bueno, y Avalian ahora como ACA Salud. Así que bueno, es un gran desafío para nosotros, un honor que nos hayan tenido en cuenta y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad para presentar en qué estamos trabajando nosotros en lo relativo a tecnología aplicada al agro, previo a la charla de Daniel Werner, que bueno, que nos va a traer todo lo jugoso de que está haciendo en Israel, un país que es considerado referente en cuanto a tecnología aplicada al agro a nivel mundial. Así que bueno, vamos a presentarles de manera muy concisa qué es Acá Mi Campo, que es nuestra propuesta dentro del movimiento cooperativo de tecnología. Acá Mi Campo es una plataforma digital de agricultura que cuando la pensamos consideramos varias premisas que quisiera comentárselas como para entender un poco la lógica de por qué es hoy lo que es Acá Mi Campo y hacia dónde vamos. Cuando pensamos Acá Mi Campo como una plataforma digital para la agricultura, pensamos en que debería ser una depuradora de tecnologías, entendiendo de que hay una oferta bastante grande de tecnología y que en sí el mercado digital tiene una particularidad de que las soluciones vienen más desde el lado de la oferta que del lado de la demanda. Por ende, nosotros como oferentes de tecnología teníamos que poder ver cuál era esa oferta y poder seleccionar de esa oferta aquellas tecnologías que realmente generen un impacto en lo que es la producción agrícola con las particularidades que tiene la producción de Argentina, ¿no? Así que por eso la denominamos como depuradora de tecnología. Democratizadora, porque entendemos que hay un montón de tecnologías disponibles en el mundo que muchas veces es difícil de traducir a cuestiones aplicables en lo práctico, ¿no? Por ejemplo, pensamos en palabras como Internet de las Cosas, como inteligencia artificial, como Big Data, como blockchain. Son todas palabras que muchas veces suenan muy bien, pero que al momento de darnos vuelta y aplicarlo en el campo concretamente, cuesta un poco llevarlo a la práctica. Por eso entendemos que Acá Mi Campo debería ser una democratizadora en el sentido de poder disponibilizar esas tecnologías al productor para que realmente puedan lograr un impacto concreto. Y que ese impacto concreto termine redundando en que sea menos tiempo dedicado a la actividad para tener mayor tiempo libre para dedicárselo a lo que el productor lo quiera dedicárselo, y obviamente el tiempo es el recurso más preciado de todas las personas y así lo entendemos, y por supuesto mayor rentabilidad al momento de usar este tipo de plataformas. Las plataformas digitales, este tipo de tecnologías, no vienen a ser una solución mágica de reemplazar todo, sino que es un complemento, es una herramienta más que tienen los productores y los asesores para poder aplicar en el campo y poder hacer un poco mejor las cosas. Colaborativa, ¿por qué? Porque entendemos que hay que replicar lo que realmente pasa en el campo hoy por hoy, en el cual una empresa está formada por muchas veces varios participantes, no solamente el productor en sí, sino su asesor, sino su socio, su socia, su hijo, su hija, y por ende la plataforma debía poder permitir que varios participantes actúen sobre una misma empresa, a la vez que por supuesto también el movimiento cooperativo tiene una particularidad que es lo colaborativo, que es que el asesor de cada cooperativa o de cada CDC, que son unos puntos de venta directo de ACA al productor, puedan interactuar de manera correcta, ¿no? Productor y asesor. Capilaridad, ¿esto qué quiere decir? Aprovechando la gran dispersión que tiene el movimiento cooperativo con sus más de 800 puntos de contacto con el productor, poder tener un ida y vuelta, un feedback, como comúnmente se le llama,
entre los usuarios y entre nosotros como oferentes de tecnología para poder ir adaptando este tipo de productos digitales a una solución que realmente impacte y genere un valor agregado en la producción agropecuaria. Con Acá Mi Campo lo que pretendemos es que el usuario de esta tecnología le vea la cara a la pantalla que tiene enfrente. ¿Qué queremos decir con eso? Que estamos ahí cerca de los asesores de cooperativas y los productores de cooperativa con nuestros asesores zonales para poder atender cada una de las demandas que tienen estos usuarios y poder de manera ágil darnos vuelta y aplicar alguna solución de algún error, alguna mejora propuesta, algo distinto para hacer dentro de la plataforma, y eso nos parece que es algo que no tiene que perderse o que tiene que estar siempre en eje en esto de las ofertas de tecnologías aplicadas al agro. Inteligencia artificial, porque es uno de los grandes motores que hoy por hoy están disponibles en este tipo de plataforma, que tiene que ver con, a través de este gran motor, poder analizar distintos patrones que se dan en el campo a partir de la carga de información que puedan a futuro predecirnos cosas y aprender a un montón de cosas que hoy por hoy, a través del procesamiento del humano, dice llanamente, sería muy difícil de obtener. Entre la inteligencia artificial y la robótica son dos tecnologías que a futuro van a traer impactos realmente muy positivos y muy favorables en la producción agropecuaria, y por eso lo que es la plataforma de Acá Mi Campo está montada sobre un motor de inteligencia artificial. Trazabilidad, porque entendemos que los consumidores cada vez más están demandando saber cómo se produce lo que consumen, sus alimentos particularmente. Por ende, Acá Mi Campo debe también poder en algún momento mostrarle a ese productor cómo se produjo, ese consumidor, perdón, cómo se produjo ese alimento para dar una confianza, y por qué no en algún momento que ese producto que se produzca de una determinada manera tenga un valor diferencial en cuanto a precio o que tenga un distinto acceso a mercados particulares. Y sustentabilidad, obviamente, porque tenemos que estar con las tres patas de la sustentabilidad muy alineados y siempre enfocados en eso, las patas que tienen que ver con lo económico, sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social. La plataforma, en cuanto a todas sus recomendaciones, están muy ligadas a lo que son las BPA, las buenas prácticas agropecuarias, porque entendemos que el futuro va por ahí. Tenemos que empezar a cuidar la naturaleza, no por la naturaleza en sí o el ambiente en sí, y por una cuestión de ser bondadosos, sino porque la naturaleza va a seguir avanzando. Lo que tenemos que cuidar es la naturaleza, porque de esa manera nos cuidamos nosotros como seres humanos. Yendo lisa y llanamente a lo que es Acá Mi Campo es una plataforma que permite llevar la gestión productiva y económica todo en un solo lugar, ¿sí? A través de un dispositivo móvil, como puede ser un celular, una tablet, o a través de una computadora, ¿sí? A través de la que sería la interfase desktop, ¿no? Ofrece varias soluciones, como le decía, porque lo que buscamos es que integre muchas tecnologías a un solo lugar para que un dato que se cargue dentro de la plataforma impacte en varias funcionalidades y que el productor o el asesor no tenga que buscar en distintas soluciones, en distintos sitios o plataformas, las distintas soluciones que está necesitando para su campo. Por ende, de esta manera también se eficientiza el tiempo de uso de este tipo de soluciones. Acá Mi Campo tiene para ofrecer, y ahora sí más yendo al hueso, un margen bruto automático según dónde esté ubicado cada lote dentro del campo para poder hacer una planificación de campaña. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Que un ejercicio muy común que se realiza en el campo es previo a la siembra, a iniciar la campaña, se evalúa la performance económica de los distintos cultivos para poder decidir de esa manera, y según el paquete tecnológico que cada productor utilice, decidir qué participación de los distintos cultivos le vamos a dar dentro de nuestro campo, o sea, qué lote vamos a sembrar con qué cultivo. Acá Mi Campo lo que hace es, según dónde está ubicado el campo de ese usuario, le da un margen bruto automático predeterminado con un paquete tecnológico y con los costos asociados a ese lugar donde está ese campo y para ese cultivo, y obviamente es plástico, o sea que permite la edición del mismo para poder adaptarlo a la forma de producir tranqueras adentro. Y obviamente, una vez que está realizada esta planificación de la campaña, se puede realizar la gestión de esta campaña a medida que va avanzando y poder ir haciendo un control de las tareas que fueron planificadas como vimos anteriormente en lo que es el margen bruto. Una vez que este control de las tareas obviamente
está abordado por todos los que son invitados dentro de la plataforma, o sea, por el socio, por el asesor, por todo lo que veníamos mencionando. Y al finalizar la campaña podemos obtener un reporte de gestión para ver cómo nos fue y poder comparar los desvíos entre lo planificado inicialmente con ese margen bruto y lo que realmente sucedió en el año, para poder analizar esa información y obviamente tomar mejores decisiones para campañas futuras. Imágenes satelitales, esto creo que más o menos todo lo que estamos acá seguramente lo conocemos, imágenes satelitales que nos permiten ver el estado de los cultivos y además de eso poder... El más común es el NDVI, de los índices satelitales que se obtienen a través de las imágenes satelitales, pero hay otros índices que nos permiten explorar un montón de nuevas opciones para poder producir mejor, ¿no? Para poder ver la evolución de los cultivos, para poder ver la heterogeneidad que puede haber dentro de un mismo lote y tomar mejores decisiones. Clima y mercados, porque entendemos que el pronóstico climático es necesario tenerlo también dentro de la plataforma y porque también contamos con algunos indicadores que permiten hacer mejor las cosas, como por ejemplo el delta T, que tiene que ver con poder predecir cómo van a estar las condiciones ambientales a futuro para poder hacer, por ejemplo, una aplicación de fitosanitarios y de esa manera también estar más bien ligados a lo que son las BPA. Y mercados, por supuesto, para poder seguir lo que son las tendencias de los distintos granos y monedas y obviamente tomar mejores decisiones que tengan que ver con lo financiero y lo económico. Acá Mi Campo Explora, que es un complemento de Acá Mi Campo, es una app concretamente para dispositivos móviles que permite trabajar sin señal en el campo. Es una app que está quizás un poco más diseñada para lo que son los asesores agropecuarios, pero también la puede usar un productor. Básicamente Acá Mi Campo Explora lo que permite es ir al campo, realizar inspecciones, tener un nomenclador de las distintas plagas, malezas, enfermedades que pueda haber en el campo para poder identificarlas, poder cargar esas inspecciones, que esas inspecciones se sincronicen con la plataforma, que el productor pueda ver esas inspecciones que realizó ese asesor o el mismo productor, si es que quiere georreferenciar algo en el campo, como por ejemplo una huella luego de una cosecha para ir a pasarle un disco y tapar esa huella, si se quiere, y desde la plataforma poder, obviamente, este productor operar, tener de vuelta todo almacenado en el mismo lugar y centralizado para poder tener el registro de los datos históricamente. Y obviamente también el asesor podría enviar una orden de tarea, una sugerencia de aplicación de fitosanitario que también inmediatamente se impacta en la gestión del productor y afecta el margen bruto real. Obviamente, si el productor así convalida esa sugerencia de aplicación, como sucede normalmente en la realidad. Acá Mi Campo Explora, entonces, es un complemento que facilita esta comunicación entre el productor y el asesor y permite centralizar de vuelta todos los datos en un mismo lugar. Agricultura por ambientes, ambientación y prescripción. Esta es una de los grandes pilares que consideramos dentro de Acá Mi Campo, porque entendemos que es una tecnología que hace muchos años que está en Argentina, unos 25 años, que tiene muchísimo para dar en cuanto a mejorar la eficiencia de producción, reducción de costos o aumentar la productividad, y en cuanto a disminuir el impacto ambiental por la aplicación justa de insumos en el lugar adecuado dentro del lote. Sin embargo, la agricultura de precisión tenía dos grandes barreras de adopción. Una es la barrera de recursos por el hecho de tener que contar con esta maquinaria. Hoy por hoy, gracias a la reducción de costos de la implementación de tecnología y gracias a la aparición de la figura del contratista agropecuario, que para poder mantenerse en el mercado o ampliar su mercado laboral tiene que incorporar tecnología, esta barrera de recursos, por suerte, se fue bajando bastante. La otra barrera que identificamos para poder adoptar agricultura de precisión es la barrera de conocimiento. ¿Por qué? Porque inicialmente había que saber manejar distintos tipos de sistemas que tengan que ver con el manejo de información geográfica y poder apilar distintas capas de información a través de estos sistemas, interpolar los datos, realizar una ambientación para luego hacer una prescripción y que pueda ser compatible con la maquinaria. Todo eso, básicamente, son complicaciones que exceden lo que es la agronomía lisa y llanamente. Por ende, con Acá Mi Campo lo que nos planteamos es, hagamos las cosas bien sencillas para que la agricultura de precisión pueda ser aplicada de manera fácil por los usuarios, y que los usuarios, los productores, los asesores hagan lo que sepan hacer, que es básicamente producir, hacer agronomía. Por ende, Acá Mi Campo lo que hace es, a través de inteligencia artificial, procesa imágenes satelitales para poder zonificar cada lote según la potencialidad de cada una de esas zonas, para que luego el asesor y el productor decidan en estas zonas qué cantidad de insumo van a poner, para luego poder bajarse una prescripción compatible con su maquinaria. Lisa y llanamente. Lo único que se hace es agronomía. Por ende, esta funcionalidad concretamente es un gran ejemplo de lo que sería la democratización
la tecnología, del acceso a la tecnología de la cual hablábamos al principio de la charla. Además de estas funcionalidades, hay algunas más, bueno, que no quisiera robarles demasiado tiempo a la charla principal de este webinar, que obviamente es la de Daniel. Los invitamos a acceder a acamicampo.com.ar, a registrarse, a bajarse la app también en sus dispositivos móviles y bueno, a empezar a explorarla. Acamicampo no tiene costo, así que los invitamos a que la puedan disfrutar, a que cualquier duda que tengan nos contacten, tanto en el mail de soporte que van a encontrar dentro de la web, como también que también les dejo y mi dirección de correo electrónico. Así que bueno, nada, estamos para entre todos poder hacer una agricultura mejor. Así que bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, volverla en el chat y al finalizar la charla de Daniel abordamos todas las preguntas juntas. Bueno, muchas gracias y a disfrutar de las tecnologías que tiene Israel y que Daniel va a comentar a continuación. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Para presentarlo a Daniel Werner, quiero convocar a Janina Kogan, que es directora de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, que ella nos va a contar un poco sobre Daniel Werner y nos va a presentar. Janina, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a ACA, a Cobaeco, a Acamicampo, a la Embajada de Israel en Argentina. Desde la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, nosotros trabajamos para fortalecer los vínculos entre Argentina e Israel, potenciar el intercambio entre empresas de los dos países, entre ambos ecosistemas, y en este punto hay mucho para hacer en agrotecnología. Así que desde ya que quedamos a disposición para trabajar juntos y estamos muy contentos de compartir este espacio hoy. Y es un placer para mí presentar a Daniel Werner, que es ingeniero agrónomo con una maestría otorgada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante su carrera profesional fue parte del Servicio de Extensión Rural perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. Actualmente ocupa el cargo de director de proyectos y misiones especiales, en cuyo marco ha dirigido programas de desarrollo rural como parte de los programas de cooperación internacional del Estado de Israel en diferentes países de América Latina, Asia y África. Esta es una breve presentación, pero hay mucho más para contar de Daniel. Daniel es argentino, vive hace muchos años en Israel y para nosotros es uno de los referentes más valiosos en lo que tiene que ver con agrotecnología y en lo que tiene que ver con la vinculación entre Argentina e Israel. Así que no hablo más yo y los dejo con él. Gracias. Gracias, Janina. Bueno, Daniel, todo tuyo. Podés compartir la pantalla y te dejo con la gente. Un gusto. Bueno, primero muchas gracias por las cálidas palabras de Janina. Quiero agradecer antes de terminar y olvidarme a Cobaeco, ACA, Embajada de Israel, Cámara de Comercio, todos los que hicieron posible esta actividad que para mí es muy importante poder llevar a todos ustedes lo que nosotros aquí en Israel estamos haciendo hace muchos años y como siempre decimos, siempre dispuestos a compartir con todo aquel que quiera compartir con nosotros estas cosas. Voy a compartir, solamente me confirman los que me pueden escuchar que estamos viendo la pantalla. ¿Todavía no, Daniel? Todavía no, Daniel. Tengo un problema, vamos a ver otra vez. Tengo autorización para... Ahí está. Ahora sí está funcionando. Ahora sí, bárbaro. Entonces ahora sí vamos a comenzar. El tema de hoy es agrotecnología y desarrollo agropecuario. Son cosas que en general están bastante vinculadas, a pesar de no ser un axioma que una cosa determina a la otra, porque en muchos casos la agrotecnología también es una herramienta de trabajo para, no algunas veces, sino siempre es una herramienta de trabajo para países que desde el punto de vista agropecuario están desarrollados, para otros es simplemente un apoyo. Pero quiero presentarles un poco el caso de Israel, teniendo en cuenta la perspectiva. Si no podemos evitar durante esta charla tener en cuenta lo que está pasando en el mundo en estos días, que desgraciadamente estamos viviendo todos bajo la sombra del COVID-19, que un poco nos está dictando qué caminos tomar.
Y creo que es un buen punto, este punto, si bien no el ideal, porque hubiéramos preferido no estar en confinamiento y poder viajar y vernos y tocarnos y compartir cosas, pero que es un buen punto para comenzar a pensar en alternativas que, a mi modo de ver, se van a hacer más y más importantes cuando nos alejemos más y más. Esto esperamos con las llegadas de la vacuna y en forma lenta pero segura vayamos dejando el confinamiento, las máscaras y todo lo que ello significa. Para empezar, me gustaría hablar de un poco los datos comparativos, no para comparar y decir esto es mejor o esto es peor, sino para que tengamos en cuenta dónde estamos parados y, a pesar de las grandes diferencias que ustedes ya pueden ver en pantalla, entender por qué Israel de alguna manera puede ser referente a algunas cosas que Argentina, a mi criterio, mi humilde criterio, puede estar necesitando o puede empezar a explorar como alternativa. Ustedes ven que la población es mucho mayor en Argentina. Dos datos importantes quiero marcar. Uno es la fuerza laboral. En Argentina, en el año 2017-18, más del 5% de la población de alguna manera estaba relacionado con la agricultura, que esto es una cifra importante si tenemos en cuenta los casi 50 millones de habitantes que hay en Argentina. Y en cambio en Israel es solo el 1.1%. Esto nos está mostrando un poco en Israel que en definitiva hay gente que está trabajando en la agricultura en cantidades que no superan los 80.000, 90.000 personas. Esto quiere decir que si de alguna manera estamos haciendo agricultura, esta agricultura está siendo hecha con diferentes tecnologías que nos permiten reemplazar la mano de obra. Ahora, por supuesto, uno dirá, no voy a empezar a reemplazar la mano de obra que hay en el campo argentino porque voy a tener muchos desocupados. Esto es verdad. Pero situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, en donde la gente está en confinamiento o está enferma y no puede salir al campo, nos obligan a nosotros a buscar alternativas o por lo menos a ofrecer alternativas que puedan de alguna manera reemplazar a la gente que no puede salir al campo, y yo diría más, a aprovechar una situación de este tipo para hacer más eficiente el trabajo de esas personas en el campo. Y otra cosa importante es el aporte del sector agrícola en el Producto Bruto Interno, que en Argentina sigue siendo muy importante. Cuando hablamos del 11%, estamos hablando de un país que muchos de sus ingresos se están basando en las exportaciones y en la producción agropecuaria. Mientras que en Israel, los datos del 2017 nos muestran un porcentaje que es muy similar a los países desarrollados de Europa, por ejemplo, en donde es el 2.4%, y hoy en día, casi en este año, en el 2019, en el 2020, estamos llegando a números más bajos, y esto significa que la agricultura en Israel no es una fuente de ingreso importante. Pero ¿por qué sí se hace agricultura? Porque la agricultura, debido a la situación especial de Israel, se transforma en definitiva en algo que tiene un valor estratégico, y como tal debemos tenerlo en cuenta. Vamos a hablar, para entender el marco general en donde nos encontramos, porque en definitiva Israel y Argentina no están desprendidas del mundo. ¿Cuáles son los desafíos de la agricultura en estos momentos? Yo diría que hay tres cosas importantes. La primera, que somos conscientes que la demanda creciente de la población, la demanda de alimentos es creciente debido al crecimiento de la población. Más población, mayor demanda. Paralelo a esto, nos encontramos con un problema serio, que si bien la población aumenta, la cantidad de tierras agrícolas y desgraciadamente la cantidad de agua y energía no están aumentando, a no ser que tomemos medidas para buscar alternativas, mejorar la eficiencia en el uso de la tierra, reemplazar las fuentes de energía como el petróleo, por ejemplo, que tienen otro problema que también nos vamos a referir, y por supuesto usar en forma más eficiente el agua. Estos tres elementos o estos tres recursos, en definitiva, se ven muy afectados por lo que nosotros conocemos como cambio climático, calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tres puntos, a mi criterio, son los desafíos más grandes de la agricultura en toda parte. O sea, si bien puede existir una situación en donde el agricultor argentino no esté sintiendo la falta de agua, esto no significa que exista un problema de agua. Todos sabemos
que la distribución de las lluvias, las cantidades de las lluvias, los problemas de acumulación de agua siguen siendo o están siendo cada vez más frecuentes. Y si el problema no aparece directamente hoy, muy probablemente aparezca mañana. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el cambio climático está aquí, no para de visita, sino que está aquí para quedarse con nosotros. Y también vamos a hablar durante esta charla, esta corta charla, de cómo la agrotecnología nos va a permitir de alguna manera mitigar los efectos del cambio climático. Un dato importante que a mí siempre me impresiona cada vez que lo veo es el dato, independientemente de lo que ustedes ven como la población mundial y las estimaciones de aquí a 40, 30 y 70 años, que ustedes ven que va creciendo en forma importante, es lo que pasa con cada hectárea de tierra que en promedio está usando el hombre para producir alimento. Lo que en los años 60 del siglo pasado una hectárea producía, podía alimentar o debía alimentar 2.3 personas. Y este año, actualmente, esa misma hectárea, en los años 2000, perdón, esa misma hectárea tuvo que alimentar a 4 personas, y lo que vemos actualmente es que esa misma hectárea en el año 2020 tiene que alimentar prácticamente 3 veces más de lo que aumentaba o lo que proponía o lo que podía dar una hectárea en los años 60. Esto significa, en forma muy, muy sencilla, que una hectárea tiene que producir 3 veces más de lo que estaba produciendo en los años 60. La pregunta es, ¿tenemos los recursos para lograr ese aumento? ¿Ese aumento en la producción? No estoy seguro que los tengamos. Y si los tenemos, vamos a ver cómo tenemos que usarlos para evitar lo que hablábamos antes, que era la falta de recursos, o cómo podemos usar esos elementos para evitar los problemas del cambio climático. 2 cosas importantes. El primer recurso es el suelo. Aproximadamente el 12% de la superficie total del planeta se dedica a lo que llamamos cultivo agrícola, y ustedes pueden ver aquí sencillamente lo que ocurre con otros usos como los forestales, los pastizales, etcétera, etcétera. Lo que ven ustedes en el gráfico es muy interesante. Se ve a lo largo de los años, de acuerdo a datos de la FAO, que la cantidad de tierra agrícola está aumentando. El gran problema es ¿a cuenta de qué? Y la cuenta es muy clara. Lo mismo que aumenta la tierra agrícola, ¿sí?, para la tierra para uso agrícola, disminuye en cuanto a uso forestal. Y esto sabemos positivamente que tiene que ver con un problema serio de calentamiento global y de la falta de recursos naturales que vamos a poseer si seguimos utilizando esa política en cuanto a la mitigación del cambio climático, y vamos a hablar adelante de ello. Hablamos de que casi 1/3 de las tierras agrícolas en el mundo está degradada de alguna manera, o sea que la perspectiva de poder seguir usando esas tierras va en disminución, o sea que los problemas, de acuerdo a la situación, si tomáramos una fotografía de lo que está ocurriendo en estos momentos, va a significar que nuestra situación no es buena, baja mucha degradación. Vamos a ver ahora qué pasa con el agua. Es algo interesante esto también, porque lo que vemos aquí, y voy a marcarlo con mi pointer, es una estimación del máximo potencial en el año 2050, o sea, de aquí a 30 años más, de lo que podríamos usar o podríamos adoptar como superficies bajo riego. O sea, que en cierta medida esta línea nos está mostrando el potencial de equipamiento o de equipos de riego potenciales en proyectos de riego. Cuando vamos a los datos que la FAO posee y el Banco Mundial poseen en cuanto a lo que está proyectado, se ve claramente que hasta el 2050, al ritmo en el que estamos trabajando, los proyectos son mucho menores al potencial de riego. Esto significa algo muy sencillo, que si bien el potencial en el uso más eficiente del agua, y cuando hablamos de riego, es importante aclarar qué tipo de riego,
si va a ser riego por inundación, que es ineficiente, o si va a ser riego por goteo, que es mucho más eficiente, qué tipo de proyectos de riego, o sea, en cuánto vamos a ser capaces de mejorar la eficiencia en el uso del agua cuando sabemos que el recurso agua es problemático. Entonces llegamos al gran problema, que es definir o entender qué es el cambio climático y cuál es el dilema de todos aquellos como nosotros que nos dedicamos de alguna manera a la producción agropecuaria. El primer dilema es las expectativas que tiene la sociedad del sector agropecuario y cómo la sociedad moderna ve a la agricultura. Si preguntamos a nuestros hijos cómo ellos ven a la agricultura, muchos de ellos van a señalar a la agricultura como un factor contaminante debido a las fumigaciones con sustancias químicas nocivas para la salud, para los animales y para la vida natural. Muchos van a ver la producción de carne y producción de leche a través del uso intensivo o la intensificación de nuestros tambos y de nuestros feedlots como un factor contaminante debido a los gases que los animales por el proceso de fermentación producen y dañan la capa de ozono del planeta. O sea que estamos en una situación no muy alentadora en este sentido. Y lo que debemos entender es, ok, si vamos a querer mostrar cómo la agricultura realmente puede ayudar al cambio climático y mostrarla en su verdadera fase, que es la fase de productora de alimentos, porque entre nosotros, sea de una manera u otra, nadie puede producir alimentos si no es a través de la agricultura. Y a esto le tenemos que dar un valor relativo, o sea que cuando fijamos nuestros objetivos, tenemos que entender en forma clara y mostrar a la agricultura como un recurso estratégico, que más que contaminar, y por supuesto debemos evitar y mitigar las contaminaciones que pueda llegar a producir la agricultura, en realidad está produciendo alimento y darle a todo el tratamiento del medio ambiente que necesitamos para producir en forma más ecológica, si se puede decir así, un valor real. Y ese valor es el valor que vamos en nuestros costos a añadir como protección al ambiente o como producción bajo condiciones que no dañan el ambiente. El problema es quién es el responsable de ese costo. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre con empresas que contaminan el aire, ¿quién es el responsable de que una empresa que esté produciendo, por ejemplo, automóviles y contamina en su trabajo el ambiente? ¿Quién paga por eso? Y en definitiva, quien está pagando ahora es el consumidor. La pregunta es si en un recurso estratégico como es la producción de alimentos, es el productor quien tiene que pagar o tiene que haber de alguna manera un apoyo del Estado para poder hacer la producción más sustentable desde el punto de vista ecológico, ambiental y, por supuesto, seguir siendo económicamente viable para el productor. Porque si el productor va a tener que pagar todos los gastos de reciclaje de agua, de mantenimiento del suelo, etcétera, 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 probablemente la actividad no va a ser económica y por lo tanto el productor va a tener problemas. Solamente para dar un pantallazo voy a mostrar con mucha caradurez cosas de Argentina para que entendamos la importancia que las cadenas agropecuarias tienen en Argentina y por qué es importante comenzar a pensar en el mañana, en cómo vamos a cambiar la agricultura argentina, cómo debería irse la agricultura argentina, por qué camino debería ir. Vemos que 1 cada 6 puestos de trabajo, en forma directa o indirecta, están conectados con las cadenas agropecuarias. 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno son producidos por la agricultura. 1 de cada 10 pesos es la recaudación tributaria que la agricultura está dando al Estado. Y 7 de cada 10 dólares, esto es antes de que pasó todo lo que pasó con el dólar en los últimos meses, las exportaciones del país dependen de la agricultura. O sea que el peso específico del ingreso de divisa externa en Argentina, de los dólares que necesitamos o que se necesitan en Argentina para pagar deudas y para tratar de mover al país y arrancar en forma más, con una base más importante, dependen en este momento con la agricultura. Y eso nos obliga a pensar en una agricultura más eficiente. Veamos qué pasa a nivel de suelos y agua. A nivel de suelos, 12% del país de Argentina está con altas tasas de erosión, que es
una tragedia ecológica importante y hay que empezar a trabajar en el tema. Y en cada año que va pasando, 650.000 hectáreas de Argentina entran en procesos de desertificación, o sea, falta de agua, erosión avanzada de los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vemos el cuadro del agua, vemos que la mayor parte del agua que se usa para riego, más del 80%, es usado de riego por inundación, que es un riego ineficiente. Y si comparamos también superficies de riego entre Argentina, América en general y el mundo, más allá de eso, vemos que Argentina dificultosamente llega al 50% de lo que el promedio de la superficie de América está regando hoy en día. O sea que el potencial de uso de agua de Argentina en forma más eficiente, sin duda alguna, tiene mucho camino por hacer, y en este sentido yo creo que es una perspectiva muy alentadora, porque podemos pensar en uso eficiente y mejoramiento de la productividad a través del uso de suelos y agua en forma más eficiente. Ahora, vimos Argentina, veamos un poco qué pasa en Israel, un breve pantallazo, y vamos a entrar entonces en lo que es la agrotecnología. Israel es un país con escasos recursos naturales, llueve, las lluvias son estacionales, llueve de 3 a 4 meses al año, y después, como dicen las personas mayores, se puede uno cazar al aire libre durante 8 meses al año sin ningún problema, porque seguro no va a llover. Tampoco es seguro que durante esos 3 o 4 meses vaya a llover muchas cantidades. Los 2 tercios de la superficie de Israel son considerados zonas áridas y semiáridas, o sea, desiertos o muy cercano a lo que nosotros conocemos como climas desérticos. Solo el 20% de la tierra es arable, tenemos poca mano de obra agrícola, nadie quiere trabajar en el campo, es difícil trabajar en el campo, es un trabajo duro, e Israel se ve en muchos casos obligado a contratar trabajadores extranjeros, que en Argentina es un tema bastante conocido, las cuadrillas de trabajo que vienen de países limítrofes, de otros países de América Latina, pero que en Israel, alrededor de Israel, las posibilidades son bastante escasas por una compleja situación geopolítica, y entonces llegan muchos trabajadores del sudeste asiático, como Tailandia, Vietnam, etcétera, etcétera. Como dije, un entorno geopolítico complejo que limita en muchos casos las posibilidades de exportación a países limítrofes, y entonces nos vemos obligados a buscar mercados en zonas un poco alejadas de lo que es Israel, y como estamos hablando en muchos casos de productos frescos, esto exige transporte y altos costos de transporte, con una huella de carbono en muchos casos muy importante, lo que limita, debido a las normas de trabajo de muchos de los países de Europa, limita las exportaciones. ¿Cuáles son las exportaciones? Las exportaciones llegan a Europa, a los mercados de Holanda, a los mercados de Gran Bretaña, de España, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos muy claramente en este gráfico que les estoy marcando ahora lo que ocurrió con la agricultura. Como les mostré al principio, el descenso importante desde los años 50, en donde la agricultura ocupaba entre el 18 y el 20% de los empleos. En ese caso, la agricultura fue usada como motor de desarrollo agrícola, sin lugar a dudas, y esto también tiene que ver con cómo Israel usó el agua en esos periodos. Vamos a hablar de esto rápidamente en unos minutos, y ustedes ven que la participación en el Producto Bruto Interno va en descenso, lo que muestra la baja dependencia de los ingresos por agricultura en cuanto a la situación general económica del país. Y esto un poco tiene que ver con lo que les dije antes, que hay profesiones y actividades como son las tecnologías o el desarrollo de tecnologías mucho más rentables desde el punto de vista, y los jóvenes dejan la agricultura y se emplean en otras situaciones. Y en el gráfico que vemos aquí, que estoy marcando, vemos que a pesar de esos descensos y de la importancia teórica, ¿sí? Teórica, no como valor estratégico, de la agricultura, vemos cómo la producción por empleo, la producción por unidad de capital y la producción por metro cúbico de agua en Israel, desde los años 50 simplemente avanza. Vamos a explicar también por qué avanza de esta manera y cuáles son las causas, a mi criterio, que este avance es tan sobresaliente,
y posiciona a Israel realmente como una potencia o como un lugar en donde ver cómo hacer agricultura moderna. Vamos entonces a hablar del agua, que pienso que es el test case más importante, el caso de estudio más interesante del agua. ¿Qué es el agua? El agua asegura la salud humana, el agua asegura el desarrollo económico, el agua asegura la sustentación de ecosistemas. Estos 3 puntos tienen que ver con las funciones que le damos al agua en nuestras diferentes actividades, del día a día, desde que tomamos un vaso de agua y nos bañamos, hasta un desarrollo económico que tiene que ver en Argentina muy marcadamente con cultivos que necesitan para su desarrollo agua, con invernaderos que necesitan riego con agua. ¿Cómo manejamos todo esto? ¿Cómo manejamos todo esto? Fíjense en algo interesante. Les voy a mostrar una tabla ahora que publicó un organismo internacional y habla de cuál va a ser el estrés hídrico por países en diferentes regiones. Ustedes ven aquí que los 8 países que van a sufrir en los próximos años de mayor estrés hídrico están ubicados en su mayoría en el Medio Oriente. Ustedes ven aquí Israel, ven ustedes aquí Qatar, Kuwait, Bahrein. Y ustedes van viendo países, Argentina no está aquí. Por supuesto, el país más cercano a estrés hídrico que ustedes tienen cercanos es Chile, que está en una situación bastante crítica, sobre todo este año, pero por supuesto está por debajo del estrés hídrico de Israel. Ustedes aquí ven. Ahora, yo quiero tomar rápidamente un ejemplo importante y definir el agua como, de aquí vamos a conectarnos un poco con las agrotecnologías, pero debemos entender, el agua es un problema puntual o estructural. Cuando hablo de un problema puntual, estoy hablando de una sequía, por ejemplo, temporaria, que el año que viene no va a ser sequía, esperemos que llueva, y el problema es puntual, se solucionó ese año y ya está. El problema es un problema estructural de Israel, el problema es un estrés hídrico permanente, y entonces hay que darle soluciones de base. Veamos 2 países, Qatar e Israel, cómo estando en una misma situación de estrés hídrico, solucionaron su problema, y entendamos entonces cómo se empieza a desarrollar la agrotecnología. A partir de aquí quizás podamos entender por qué siempre aquí en Israel decimos que la necesidad es la madre de todas las invenciones y es la base para el desarrollo de agrotecnologías. Qatar tiene petróleo, tiene ingresos altos desde el punto de vista monetario y resuelve sus necesidades hídricas de una manera muy sencilla. Construye bases de plantas desalinizadoras y no importa cuánto dinero cueste y no importa cuánta energía haya que invertir, ellos solucionan ese problema, dan una solución estructural que desde el punto de vista de sustentabilidad económica y desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental, no estoy seguro que sea una solución ideal. Ahora, esto sin duda alguna no es replicable a cualquier país, porque no cualquier país tiene la cantidad de petróleo y la cantidad de dinero que tiene Qatar. Y Israel es esa situación, no hay dinero y no hay petróleo. Entonces, ¿cómo se solucionó en Israel el problema? Israel tomó esa escasez de agua, que es estructural, y lo transformó en una oportunidad. Y a partir de allí comenzó a desarrollar diferentes soluciones innovadoras, cada una en su época, y se transformó en un líder mundial de tecnologías de agua. Veamos cómo. Un problema, la falta de agua, 3 soluciones. El primero fue en los años 50, no internet, no telefonía como hoy en día, no visiones satelitales, fue el transporte. Se construyeron en forma, quizás en ese momento muy innovadora, canales de transporte de agua que cruzaban Israel a lo largo y a lo ancho y transportaban agua de donde había, en este caso el famoso lago Tiberíades, en donde Jesús caminó sobre el agua, según está escrito en la Biblia, y transportó el agua de allí al sur del país, donde había buena cantidad de tierras arables, y se transformó ese agua en motor de desarrollo. Con el tiempo ese agua no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Porque creció la población, a pesar de que fueron los años 60, 70, 80, en los años 80, 90 se empezaron a ver cambios
en la cuestión climática, y entonces había que encontrar otra solución. Y entonces la solución ahora no era transportar el agua, porque el agua ya se transportaba. La solución era ver cómo ese agua que transportábamos se podía ahorrar. Y entonces surgió el ahorro de agua, perdón, acá hubo una falla en la aparición de las fotos, que es el riego por goteo, que es el sistema de riego más eficiente, tecnología, y ahorra sobre cualquier otro sistema más del 40-50% del agua usada. Respecto, por supuesto, al riego por inundación, muchísimo más, y a los riegos por aspersión, depende qué cultivos y sus superficies. Y la tercera solución fue la de los años 2000, en donde Israel comenzó a sufrir gran cantidad de meses en los cuales no llovía, o sea, situaciones de sequía prolongadas, y entonces debía asegurar estratégicamente suplir agua a su población. Y fue allí donde se desarrollaron las plantas de desalinización, en donde Israel también es líder en ese proceso. Y simplemente para comentarles, hay muchísimas más empresas israelíes trabajando en el exterior en cuestiones de desalinización que las que hay dentro de Israel. O sea, ustedes ven un problema, que es la falta de agua, solucionado de tres maneras diferentes: el transporte, el riego eficiente y la desalinización. Esas tres soluciones nos están mostrando nuevamente que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Y entonces entremos ahora en lo que es la agrotecnología. Agrotecnología no es simplemente riego por goteo. Definamos a la agrotecnología como la inserción entre lo que es la agricultura y la tecnología. En muchos casos, ustedes ven aquí una foto de un dron. Un dron simplemente es una cosa que en la agricultura, cuando se fue creado, no tenía ninguna aplicación. La aplicación era militar, la aplicación era meteorológica, pero de ninguna manera en agricultura. Lo que hizo la agrotecnología es tomar esa tecnología y unirla de alguna manera a las necesidades que la agricultura presenta. Recuerden que Israel es un país desde el punto de vista geográfico muy pequeño, y además de eso con poca gente que trabaja, y por lo tanto todos los medios que de alguna manera nos están ahorrando la necesidad de visitar el campo y tener buenos datos para poder elaborar informes y reportes que nos den soluciones o que permitan a los directores dar soluciones, pueden ser aplicables. Y por supuesto, una vez usadas esas tecnologías que tenían otras funciones, se dedica a dar soluciones e innovar completamente el mercado agrícola y empezar a pensar en la agricultura como otra forma o de otra forma. Ver a la agricultura no como la veíamos en los años 80 y 90, no ver a la agricultura extensiva como solución por las grandes cantidades, sino tratar de ver el máximo aprovechamiento de cada unidad de agua, cada metro cúbico de agua, cada centímetro de tierra o centímetro cuadrado de tierra. Ahora, la tendencia a la agrotecnología está marcada por tres o cuatro actores dentro de todo este mundo. Todo el mundo habla de ecosistemas, pero vamos a tratar de hablar claro. En general, la agrotecnología son megatendencias, o sea, tendencias muy fuertes, que en definitiva quienes las dictan son las grandes industrias, los grandes distribuidores, retailers, o sea, los supermercados, la regulación gubernamental cuando ésta existe, y lo más importante también aquí a tener en cuenta es la necesidad del consumidor. El consumidor tiene en esta cuestión de la agrotecnología, debido al acceso a aparatitos como este, comienza a tener un fuerte impacto en lo que son las tendencias de qué agrotecnología se va a usar y para qué. Y por supuesto, afecta a cada uno de los sectores en la cadena de valor, y esto Matías lo explicó muy bien cuando explicó todas las aplicaciones que acá Mi Campo está brindándoles o está poniendo a vuestro servicio, porque en definitiva estas aplicaciones son un poco el resultado de esa agrotecnología de la que estamos hablando. O sea, son un poco la posibilidad de darle al productor y al consumidor decidir cómo quieren manejar, en un caso sus negocios y en el otro caso qué comprar y cómo comprar. Ahora, si enfocamos las necesidades del productor,
Estamos hablando de mejorar la producción, eso es lo que el productor quiere. Quiere mejorar sus rendimientos y la calidad de su producto para obtener mejor precio en el mercado. Quiere protección vegetal en el caso, por supuesto, de producción vegetal y de salud animal en el caso de producción animal. Quiere entender a lo largo de toda la cadena que su producto va a ser almacenado y transportado y va a llegar al mercado en la misma situación que él lo cultivó, lo cosechó, o mejor, o con mayor vida de góndola o de anaquel. Y si nos enfocamos en la necesidad del consumidor, que está hoy en día ya dictando qué es lo que queremos, él quiere un alimento con muchos valores nutricionales, o sea, sano, quiere un producto que tenga buen gusto, que tenga buen olor, quiere un producto con precio razonable, o sea que tenemos que ser eficientes en nuestra producción para poder ofrecer un precio accesible al productor, quiere la disponibilidad a lo largo del año. Se terminó la cuestión esa de que la sandía solamente en verano, los duranos en verano, las naranjas en invierno, y durante todo el año no tenemos. Hoy en día el productor quiere comer naranjas todo el año, quiere comer manzanas todo el año, quiere comer sandía todo el año, y por lo tanto esto está conectado de alguna manera con la posibilidad de producir en diferentes climas a lo largo de todo el año y suplir al mercado la mercadería con la misma calidad y en la misma intensidad a lo largo de todo el año. Aquel país que no puede, el productor hoy en día está dispuesto a pagar, gran parte del mercado está dispuesto a pagar, ¿sí?, de manera tal que se traiga de otro país. Y por lo tanto hay que pensar si esa alternativa para el país es la que estamos buscando. Y por supuesto, lo más importante, o no menos importante que las otras cosas, seamos justos, es una agricultura que sea respetuosa del ambiente. Ahora, veamos algo interesante. ¿Qué quiere el consumidor? Fíjense, en el 88, esta es una encuesta que hizo el Instituto de Negocios de IBM, en donde se entrevistaron consumidores de más de 28 países distribuidos en todas partes del mundo, en todos los continentes, y en la mayoría de los casos representan sectores económicos de diferente poder adquisitivo. El 41% de los consumidores dijeron que están dispuestos a comprar por precio, o sea que si el tomate es barato, van a comprar el tomate más barato. Si la sandía es más barata, van a comprar. Si la carne sigue siendo barata o tal carne es más barata, van a comprar por precio. Y hay algunos supermercados que se juegan a ese segmento de la población de consumidores. En cuanto al otro 40%, hablan de consumidores con propósito. ¿Qué son consumidores con propósito? Son consumidores ideológicos. O sea que para ellos es importante cómo fue producido el alimento. O sea, si el alimento es respetuoso del ambiente, si para producir o para liberarlo de las enfermedades se fumigó y hay restos de sustancias químicas. O sea que estamos hablando realmente de haber llegado a lo que nosotros llamamos el punto de inflexión. O sea, en donde cada vez más el consumidor es un consumidor ideológico. Y esto tiene que ver con cómo queremos ver cómo la población está empezando a ver a la agricultura. O sea, que tengamos en cuenta los productores de carne, los productores de leche, los productores de vegetales y de frutas, que cada vez más hay productores que van a pagar y van a consumir solo si el producto es respetuoso del ambiente, solo si se asegura una determinada carga o valor nutricional. Lo más interesante dice que casi el 60% de los consumidores están dispuestos a pagar dinero para ayudar a reducir el impacto del cambio climático. O sea que esto nos está mostrando la importancia que empiezan a tener todas las agrotecnologías y el dominar la situación y entender qué pasa en nuestras fincas, ¿sí?, para controlar los efectos de lo que nosotros llamamos el cambio climático. Y lo más interesante es que el 71% de los encuestados hablan de trazabilidad, ¿ya? Y también están dispuestos a pagar un extra para entender qué proceso fue el que ese tomate, desde que fue plantado o sembrado
hasta que fue puesto en el anaquel del supermercado ha tenido. O sea, que ellos quieren saber todo lo que pasó a lo largo de la cadena de producción. Eso nos está mostrando que el mundo está cambiando frente a nosotros y que tenemos una verdadera necesidad de comenzar a adoptar tecnologías que, por ejemplo, nos permitan la trazabilidad de cada uno de los productos. El productor, el consumidor en un futuro va a consumir leche y va a querer saber de qué potrero y cómo fue ese potrero que está dando pasto a esa vaca, ha comido y qué tratamiento tuvo ese pasto, si tuvo fumigaciones o no. En definitiva, la agricultura y los cambios tecnológicos son factores determinantes de cambios estructurales en las explotaciones. Ahora, estos cambios pueden ser a dos niveles. El primer nivel es el nivel del pequeño productor, en donde hay que ofrecer mejoras y paquetes tecnológicos que sobre todo se basen en el acceso sencillo a tecnologías, a transferencia de tecnologías y sobre todo a capacitación. Y por supuesto están las fincas en que aumentan su escala de producción y crean grandes unidades que desde el punto de vista económico pueden ser muy eficientes, pero que cuanto mayor sean, más lento los sistemas de producción modernos ingresan, a no ser que de alguna manera comencemos a ahorrar y basarnos en agrotecnologías que ya son probadas en otros países. Y en este caso Israel está ofreciendo ese shortcut, ese acortamiento en el camino para alcanzar el cambio tecnológico. Este es un gráfico interesante que les está mostrando sobre un índice el valor agregado que alcanzó la agricultura o el crecimiento de la agricultura a través de los años hasta esta última década. Y vemos el aporte a ese índice que tuvo el trabajo, la eficiencia en el trabajo, y vemos que es muy poco. La eficiencia o el uso del capital. Y entonces, ¿cómo explicamos ese aumento de valor agregado? Solamente a través del posible uso de tecnologías. Y esto es en realidad lo que explica el alto valor agregado que tiene la agricultura en Israel y el valor estratégico. Y esto se logra a través de una estrecha cooperación entre quienes, entre la investigación aplicada y básica, entre los agricultores, por supuesto, los servicios de extensión rural que conectan unos con otros y, por supuesto, la industria que tiene que tener un papel importante porque hoy en día la mayor parte de los cambios frente a una situación en donde los gobiernos no poseen dinero es el sector privado que en definitiva está llevando los cambios adelante. Y vemos aquí cómo es el diagrama de flujo. La investigación y desarrollo transmite o produce tecnología que en definitiva fue resultado de las necesidades de los agricultores, la extensión rural traduce esa tecnología para los agricultores y hay una retroalimentación en donde los agricultores explican a los extensionistas en qué medida esa tecnología ha sido útil para solucionar el problema. O sea, hay que identificar los problemas, adaptar las recomendaciones a las condiciones de cada uno de los países, y esto tiene que ver, cuando hablamos de agrotecnologías, no es simplemente ir al supermercado, comprar y usar, sino que tiene que haber un proceso de adaptación, que eso tiene que ver con un proceso de retroalimentación, y en el caso de que las agrotecnologías sean producidas, en el caso por Israel, sin duda alguna van a tener que estar acompañadas de procesos de capacitación, de procesos de entrenamiento, de procesos de transmisión, transferencia de tecnología, que organizaciones como ACA, que organizaciones de otro tipo como el INTA en la Argentina, pueden llegar a ser sin duda alguna actores de importancia. Entonces, si hablo de cuáles son o cuál es el éxito, por qué se llegó al éxito, hablo del capital humano. En Israel se ha invertido en educación y capacitación del productor, se habla de inversiones en infraestructuras, maquinarias y tecnología, se habla de tecnología desde el punto de vista de investigación y desarrollo, y algo no menos importante es estar organizados, entender las cadenas de valores y usar el cooperativismo como base para compartir y hacer más eficiente el uso de los insumos. De aquí la importancia que tiene la Asociación de Cooperativas Argentinas en el marco de la producción agrícola o agropecuaria en Argentina. Aquí les muestro diferentes startups, diferentes compañías israelíes,
para que entiendan cuáles son las tendencias sobre las que estamos viviendo. Esta compañía que ustedes ven aquí se llama Saturas y es simplemente un sensor que se coloca en árboles frutales y puede, a través de la lectura de lo que ocurre en el árbol, en forma individual, entender qué ese árbol está necesitando para mejorar la eficiencia en el uso del agua, para mejorar la eficiencia de sus raíces, para mejorar los sistemas de, por ejemplo, fertilización. Este es SkyX, ¿sí? Es un sistema de uso de fotosatelitares en donde se puede entender la eficiencia a nivel de parcela, a nivel casi de línea, cuáles son los problemas. Y ustedes ven aquí fotos y teóricamente un campo que está siendo regado, aparentemente esta parte roja está mostrando que hay un problema específico en algunos drippers, en algunos goteros que están mostrando que hay que mejorar la eficiencia. Aquí ven, por ejemplo, un sistema que la compañía Mana o la compañía Cropix, cada uno en diferentes situaciones y con diferentes tecnologías, está dando un panorama local, total, holístico, o sea, general, de lo que ocurre en cada una de las parcelas, tratando de combinar muchos de protocolos que hay y mejorando la eficiencia de riego. Y aquí ven algo muy interesante, Motomotion, que es un robot que produce o que tiene la posibilidad de cosechar dentro de diferentes parcelas y que es muy útil, por supuesto, también dentro de invernaderos, cosechar en forma totalmente automática la producción sin prácticamente el contacto de los trabajadores o de la mano humana. En momentos como estos, en donde hay pandemia y hay confinamiento, sin duda alguna este puede ser una buena solución. Aquí ven otras soluciones más tradicionales, por supuesto, cultivos hidropónicos o cultivos sin, que son cultivados sin suelo, sin suelo prácticamente. Ustedes ven producción de hojas verdes, lechugas de diferentes tipos, ven tomates, ven frutillas, totalmente hidropónico. Estas también son tecnologías de avanzada. En el caso de lechería, ustedes ven aquí una vaca que lo que está señalando no son collares para hacerla más linda, a pesar de que para mí es un hermoso ejemplar de vaca en ordeñe, Holando en ordeñe, pero lo que ven ustedes son sensores y cada uno de ellos tiene una misión. Hay sensores que pueden medir la producción del animal, hay sensores que miden los porcentajes de grasa, proteína y lactosa de la leche, o sea que podemos entender cada vaca en cuanto cuál su leche, si va a ser más eficiente para producir queso o usarla para leche en sachet, por ejemplo. Nos dan el peso corporal, nos dan la cantidad que está consumiendo, nos dan la actividad, cuánto esa vaca es activa, y eso tiene que ver con la fertilidad y tiene que ver con su entrada en celo. Nos habla de tiempos de ruminación. Hoy en día este sensor que ustedes ven aquí es capaz de saber cuántos minutos por día la vaca está rumiando, y eso nos muestra de alguna manera también la posibilidad de ese animal de entrar en un proceso de enfermedad, porque si el animal, como nosotros, cuando nos sentimos mal dejamos de comer, el animal de igual manera baja su ritmo de ruminación, y sabemos, previo a que veamos los síntomas, o sea, presintomático, que el animal puede llegar a entrar en un proceso que tiene que ver con una enfermedad o con algún problema de tipo digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, para ir terminando, vamos a ver qué tenemos que hacer hacia el futuro. El mundo necesita 7.400 trillones de calorías más en referencia a lo que producimos hace 10 años. O sea, 56% más de calorías que van a tener que provenir de alguna manera de cultivos. Necesitaríamos casi 2 veces la superficie de la India para producir si los rendimientos fueran similares. O sea, que como mundo estamos obligados a producir más. No hay ninguna solución o ninguna otra posibilidad. De otra manera nos vamos a matar unos a otros para conseguir alimentos. Y, no menos importante, vamos a tener que mantener la emisión de dióxido de carbono y de otros gases de invernadero
en 4 gigatoneladas, y para esto vamos a tener que reforestar. Y ustedes se acuerdan que las tierras agrícolas que aumentaron en los últimos años eran porque descendíamos en la cantidad de bosques que poseíamos, y esto es un error trágico. Por lo tanto, la solución no es desforestar, sino forestar más y aumentar la producción por hectárea. Y esto, de alguna manera, nos va a poder ayudar a mantener lo que el desafío del milenio nos está marcando, que es mantener las temperaturas no más allá de un aumento hacia fin de siglo de 1.5 grados centígrados. Debemos incrementar la eficiencia de la productividad, ya está dicho. Debemos mejorar la gestión de la demanda, esto es a través de sistemas de post cosecha, dietas apropiadas, e inclusive dicen algunos que hay que disminuir la demanda a través de la educación sexual y de la significación de tener muchos hijos, o el significado, pero esto ya es un problema que también tiene que ver con la religión y otro tipo de problemas. Debemos vincular la intensificación con la protección del ambiente, o sea, los ecosistemas sobre los cuales estamos trabajando tienen que de alguna manera comenzar a producir en lo que nosotros llamamos intensificación sostenible, y asegurar mayores rendimientos y conservar la biodiversidad, porque en definitiva esta biodiversidad nos permite seguir manteniendo los ecosistemas y de alguna manera alcanzar un balance entre producción y naturaleza. Como dije antes, vamos a tener que reforestar, y esto es lo más trágico para los argentinos, va a haber que disminuir el consumo de carne. Se está hablando de que el 20% de la población tiene que disminuir por lo menos un 40% el consumo de carne. En definitiva, esto es dejar de consumir carne vacuna, más o menos 1 o 2 días por semana. Ese es el significado por el momento, pero si no tratamos este tema, seguramente va a ser cada vez más. Esto es por la gran cantidad de gases de invernadero que produce la producción de carne. Va a haber que estimular la innovación tecnológica a través del uso de tecnologías que se produzca más con menos energía, y esa energía tiene que ser energía renovable, viento, sol, etcétera, etcétera, menos uso de energía proveniente de fósiles, y por supuesto es muy importante la perdurabilidad de los alimentos. O sea que cuando compramos un alimento sepamos que el tratamiento post cosecha que le estemos dando, y en esto Israel realmente tiene buenas soluciones, sobre todo en envases que nos permiten ver el proceso que el alimento posee dentro de esa caja y entender cuándo el alimento está apto para comer, cuándo el alimento conviene no comerlo, cuánto tiempo puede perdurar ese alimento en la góndola del supermercado. Y reducir, por supuesto, las emisiones a través de la reducción de la huella de carbono. Esto nuevamente es usar menos combustibles fósiles, disminuir o mejorar los sistemas de nutrición en nuestros animales para aumentar la eficiencia de la fermentación dentro del rumen, en el caso de los rumiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el futuro ya está aquí. Debemos, como Estado, asegurar el alimento para nuestra población. Debemos empezar a ver tecnologías que ahorren mano de obra y buscar alternativas para aquellos que están en el campo. Es un problema porque en el campo están quedando gente de mayor edad, y esa gente de mayor edad es recibe con menos calidez, digamos, o es menos propensa a adoptar tecnologías o high-tech, ¿sí? Y por lo tanto debemos invertir mucho dinero en capacitación del personal del campo y la posibilidad de que esa gente tenga alternativas. Debemos, frente a la sombra de la pandemia, empezamos a entender lo importante del almacenaje, del tratamiento post cosecha y del manejo de las existencias, o sea, de los stocks, sobre todo países que están comprando, saber cómo manejar, porque en muchos casos el transporte se ve dañado. En el caso de Argentina, yo entiendo, y después me van a poder corregir, que las cosechas fueron buenas. El problema ahora es poder transportar esos granos a otras partes o vender la leche que se ha producido, que sin duda alguna ha mantenido los niveles de producción, pero lo que se ha dañado es el transporte, y por lo tanto debemos buscar alternativas para esas reservas, poder utilizarlas o poder de alguna manera transformarlas en quesos, en polvo de leche, y manejar los stocks y el sistema de almacenamiento.
Debemos pensar en la transformación de los productos, aquellos productos que no pudimos vender, cómo los transformamos y los hacemos útiles para nuestra población. Debemos tener un manejo total del medio ambiente a través de sensores, uno para disminuir el problema para mitigar el efecto del cambio climático, pero también para poder dar respuesta a los consumidores que nos están exigiendo, y ustedes vieron las estadísticas, cada vez más nos están exigiendo entender cómo llegamos a ese tomate que pusimos en la góndola del supermercado. Por supuesto, la cuestión de trazabilidad es algo indiscutible y yo creo que eso y la credibilidad sanitaria a partir de que comencemos a salir un poco de la pandemia van a ser cosas prácticamente, van a ser exigencias sine qua non. No va a haber otra posibilidad que exportar con sistemas de trazabilidad bien claros, y lo que últimamente, en lo que Israel también tiene bastantes plataformas para ofrecer, es el comercio electrónico, que sin duda alguna, y ustedes ven en Sudamérica, Mercado Libre es un gran ejemplo de esto, lo que son las plataformas de Internet para comenzar a comercializar. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando en la agricultura hoy en día, como es la compra y venta de insumos, va a ser de aquí a unos años prácticamente totalmente digitalizada, y eso nos va a permitir sin duda alguna ahorrar mucho tiempo y poder usar ese tiempo en otro tipo de cosas. Yo creo que con esto he terminado. Les quiero agradecer la participación, para mí siempre es un placer, y por supuesto estoy dispuesto a preguntas. Muchas gracias. Bien, Daniel, excelente. Como siempre es un gusto poder escucharte y entender todo de lo general a lo particular, como siempre decimos. Aprovecho antes de las preguntas a comentar a todos que estamos armando desde Viajes Técnicos Coba Ecoturismo un viaje técnico de Israel con el concepto de la tecnología como primer lugar, en donde bueno, vamos a conocer en detalle todo lo que se está trabajando en este país, que es pionero en el tema de agricultura digital, en Agitech. Bueno, Daniel, el tema preguntas. Tenemos una pregunta, bueno, algo que vos ya mencionaste sobre hidroponía, productor de hidroponía, de Mariano Winograd, que, bueno, que pide una propuesta específica para la tecnología en hidroponía. ¿Qué le podemos decir? La hidrofonía es una cuestión ya bastante desarrollada. La cuestión aquí es en qué medida el productor, el consumidor en Argentina va a estar dispuesto a pagar por la producción de una lechuga en forma hidrofónica. Eso es uno. Y después hay que ver qué cultivos. En Israel la hidrofonía se usa sobre todo para cultivos nicho se dice, ¿verdad? Espero que esté hablando bien, para cultivos nicho que tienen un valor agregado muy alto, como son microplantas que se usan sobre todo en comidas gourmet, como un agregado, lechugas especiales que hacen verduras de hoja que son muy adaptables a este tipo de sistemas, brotes, no brotes de soja que son muy populares, pero brotes de otras plantas que son consideradas superfoods, y entonces la gente está dispuesta a pagar mayor dinero. Israel no sobresale en la cuestión de infraestructuras para hidroponía o cultivos hidrofónicos. Lo que sí Israel tiene buen manejo de los cultivos hidrofónicos y buenos sistemas de fertilización a través de la digitalización de todos los sistemas que van acoplados a las infraestructuras de la hidrofonía. Y en eso yo creo que sí, Israel, hay buenas compañías que están vendiendo kits interesantes en ese tema. Bueno, tenemos otro comentario. Singapur es el primer país en aprobar la carne cultivada en laboratorio. ¿Cuál es su opinión sobre esta proteína y su impacto futuro en el consumo de carne vacuna? ¿Mi opinión como carnívoro o como profesional?
Yo escuché la noticia, la publicaron eso hace 2 días. Dicho sea de paso, el precio es alto, ¿eh? Lo hicieron con carne de pollo, creo, y el precio es muy alto. Mira, yo lo que creo es, eso está conectado con lo que dijimos. El consumidor o mucho de la gente joven hoy en día no quiere consumir carne. El primer motivo es por cuestiones de salud, si bien todos sabemos que el consumo racional de carne es muy, no es dañino, eh, pero aquí en Israel también se están buscando alternativas debido a los costos ambientales que tiene la producción de carne, uno, y lo otro es para dar solución a un mercado creciente. Hoy en día el mercado de las proteínas alternativas, también en leche, todo lo que nosotros vemos como bebidas de almendras, de soja, de diferentes cultivos que se usan para tomar café, café con leche, son alternativas y hay un mercado importante y el que hace negocio busca esas alternativas, sin duda alguna. Yo personalmente, y esto es una opinión personal, pienso que hasta el momento, y he probado carnes alternativas, o sea, proteínas alternativas, y el gusto sin duda alguna no es el mismo. Y entonces para pagar lo mismo y darse el gusto, digamos, una vez cada tanto, de comer carne, es preferible comer carne como corresponde. Dicho sea de paso, si nos fijamos en las estadísticas que mostré, que se está hablando de que una de las formas de reducir el impacto del cambio climático es disminuir la producción de carne, sin duda alguna, la carne que va a tener mejor cabida en el mercado, al ser reducido, va a ser la carne de mayor calidad. O sea que la gente se va a reducir, pero el que va a comer carne quiere comer carne de buena calidad. Y en ese sentido Argentina está posicionada en forma excelente debido a la calidad de sus pasturas, a la calidad de sus animales, y por lo tanto yo creo que es una buena oportunidad de comenzar a pensar cómo mejorar la calidad de la carne y cómo mejorar y apuntar a ese segmento que se está creando de gente que va a consumir poca carne, pero tiene que ser de muy alta calidad. Bien, bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cómo ves el desarrollo de la genética en cuanto a la resistencia a la sequía? ¿Y qué peso crees que esto tendrá en el futuro? Tiene un peso muy importante, porque hoy en día lo que se están buscando son variedades de verduras, variedades vegetales, variedades de frutos, inclusive se están buscando genes de trigo aquí en Israel. El trigo no es como en Argentina, por supuesto, en cantidades, pero se están buscando genes de trigos como para poder trabajar sobre ellos para aumentar la resistencia a la sequía. Y hoy en día, independientemente de todo lo que podemos hacer usando en forma eficiente el agua a través de riego por goteo y sensores que nos digan cuánto esa planta necesita, sin duda alguna la resistencia es uno de los trabajos más importantes que se está haciendo hoy en día. Te diría más, no solo la resistencia a la sequía, sino también la resistencia a la salinidad, porque hay una cantidad importante de agua que es con alto contenido de sales, que en definitiva la agricultura no está usando y no se está usando para nada. Y por lo tanto se está buscando, sobre todo en la zona sur de Israel hay muchísimas experiencias que hablan de agua con alta cantidad de sales para el cultivo de vegetales. Y se comprobó, y esto es sabido, que, por ejemplo, tomates que han crecido con aguas con alto contenido de sales, relativos por supuesto, son más dulces en cuanto a su gusto. O sea que tiene algunas ventajas, se están buscando, por supuesto, variedades que respondan a cantidades de producción por metro cuadrado, porque hablamos de producción en invernaderos, ¿sí? Que puedan dar solución. La problemática es que cuando estamos hablando de agua con altos contenidos de sales, los goteros se tapan más, lo mismo cuando se usa agua reciclada, se tapan más, hay que hacerles más tratamiento y por lo tanto en muchos casos la eficiencia del riego en estos casos desciende y es un problema serio porque no nos olvidemos que no solamente es agua, sino que también es la infraestructura que estamos usando y la eficiencia de esa infraestructura a lo largo de los años.
Bueno, perfecto, seguimos. En agricultura extensiva en Argentina tenemos un gran problema que es la aparición de malezas resistentes. ¿Qué tecnología disponible en Israel piensa que pueden aplicarse acá? Bueno, en ese sentido yo no soy muy experto en control de malezas. Yo quiero creer que sistemas como labranza cero y otro tipo de sistemas que se puedan usar para prevenir en muchos casos, mantener el suelo en forma, eh, eh, mantener la estructura del suelo, el horizonte superficial y esas cosas son muy importantes previo a todo lo que hacemos después para limpiar los cultivos de malezas. Yo pienso que las alternativas son las alternativas que se están brindando desde el punto de vista de lo que llamamos IPM en inglés, que es el manejo integrado de plagas y de malezas. O sea, la combinación en alguna medida de sustancias que dañen poco el ambiente, que dejen pocos sistemas. Pero desgraciadamente no tengo mucho que anunciar en ese tema porque no domino ese tema, pero desde ya quien desee estoy dispuesto, si luego me escriben en un mail o entran a mi página web, me envían un aviso y desde ya puedo tratar de conectarlos a las personas que se dedican al tema. Bien, ese es un buen dato para que puedan entrar a tu página web y te lo consulte por ahí. Es algo interesante porque, bueno, queda abierto este tema entonces. Bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con los costos y la financiación. O sea, teniendo en cuenta que el acceso a la tecnología es un costo importante, ¿cómo lo resuelven en Israel para que los productores tengan ese acceso? Ok, se refiere sobre todo a la pregunta que tiene que ver con financiamiento bancario o en forma general. Bueno, en forma general y bueno, y en forma, ¿cómo resuelve el Estado en el impulso de la agricultura? El Estado no subvenciona la agricultura, es un sector de la economía que está absolutamente cero subsidios. Bien. Cero subsidios, no hay subsidio. O sea que el productor va al banco como va el almacenero y como va el que tiene un negocio de camisas y como va el contador, el abogado o el ingeniero. Va al banco y pelea con el banco el préstamo si va a necesitar un préstamo. Lo que es claro es que cuando el agricultor se consulta, o sea, se asesora con un profesional, la idea básica es buscar cultivos que tengan un mercado asegurado desde el punto de vista de demanda, no de precio. No hay aseguración, no hay aseguramiento del precio. Es más, cuando la oferta disminuye, en el Ministerio de Agricultura, en el departamento en el cual yo trabajo, sí no me dedico a ese tema, pero lo conozco. El Departamento de Comercio Exterior inmediatamente abre lo que se llaman cuotas voluntarias y permite el ingreso de mercaderías del exterior para disminuir el precio al consumidor. Pero en el caso en general de la adopción de tecnología, siempre es sobre la base de un costo-beneficio. O sea que si la tecnología vale 4 y el cultivo no paga esa tecnología, no se usa. Pero vayamos a algo más sencillo. El costo del agua en Israel es caro. Si el cultivo o la plantación no paga el metro cúbico de agua que se está usando para producir esa naranja, ese tomate, esa lechuga o ese pepino, el productor no lo produce. Es muy claro. O toma préstamos porque la inversión es a 3, 4 años. Pero en general las inversiones en Israel tienen que ver con la visión de que el producto es un producto nicho que tiene posibilidades de exportación. Israel en los años 80, 90 fue una potencia, por ejemplo, en producción de rosas. ¿Sí? Hablamos de floricultura. Y con el tiempo, por ejemplo, Colombia, ¿sí? Que hoy en día es una potencia en exportación de rosas, o Etiopía en otro tipo de flores, fueron mucho más eficientes, porque la mano de obra era mucho más barata y es mucho más barata. Y entonces dejó de ser un cultivo, no pudimos competir con los mercados que podían pagar los costos de rosa, y prácticamente hoy en día las rosas que se consumen o que se producen son para consumo interno, casi no hay exportación, hay sí mejoramiento, se trabaja en la parte agrotecnológica, en la parte genética de esos
porque tienen valor agregado alto, pero la venta disminuyó porque los mercados no podíamos competir, y así lentamente muchos mercados van desapareciendo. El más sobresaliente en estos momentos fue la cuestión del pimiento rojo, o sea, del ají. El ají mantuvo o se producía, el 80% de la exportación se producía en el desierto, o sea, en lo que es la parte sur de Israel, que prácticamente 10 milímetros por año, o sea que todo era basado en riego y cultivos en invernadero. Se exportaba prácticamente el 80% del ají que se exportaba a Europa provenía de esa zona. En el momento que entró en el mercado Marruecos y España, con precios más convenientes, con menores costos de transporte, automáticamente muchos productores cayeron y entraron en bancarrota e inmediatamente se buscaron alternativas. Hoy en día hay muchas alternativas, se está hablando mucho de cannabis y de otras alternativas que en definitiva pueden representar para el productor agropecuario una gran posibilidad, pero está todo, muchas veces los procesos no alcanzan en su rapidez a la competencia que hay en el mercado, se buscan todo el tiempo alternativas. Yo siempre marco o doy como ejemplo un criador de flores, un floricultor, que entendió, por ejemplo, hace unos años, que en Europa, durante la época de Navidad, o sea, para esta época, se vendían muchas flores rojas, porque el color rojo hacía acordar, por ejemplo, al gorrito de Papá Noel y al pompón colorado, ¿sí? Y entonces se le ocurrió tomar plantines de frutillas y enviar a Europa el plantín de frutilla con una primera frutilla. Recuerden que la frutilla es un cultivo de invierno. Sobre todo hoy en día la producción de frutillas se extendió prácticamente a 8 meses, cuando hace unos años era solamente 2 o 3. Por eso que hablaba de que el productor, el consumidor quiere frutillas todo el año, no quiere solamente 3 meses al año. Y la temporada es casi de 8 meses. Y entonces exportó pequeñas macetitas con la planta de frutilla y una frutilla. Y eso colorado produjo un boom impresionante. El tipo hizo muchísimo dinero porque pensó fuera de la caja, encontró cuál era la alternativa. Esa es la búsqueda, esa es la innovación. Eso es lo que es la agrotecnología israelí. Innovación no siempre es un sensor súper sofisticado. Innovación es también ver las cosas y pensar de otra manera. Es hacer las cosas que todos hacen de otra manera, que produce mayor eficiencia, entrar en el mercado en un momento más correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese último concepto está muy bueno, porque solamente no es producción, sino que también es marketing. O sea, hay que tener bien, vamos a tener 3 preguntas, las últimas 3, para ir cerrando esto. Y uno tiene que ver, que es muy puntual, que tiene que ver con los avances en robótica, en cosecha de manzanas. Esa es la pregunta. Segunda es, bueno, ¿cómo ve la huella de carbono como diferencial para el campo argentino, para generar una diferenciación? Y por último, bueno, ¿qué nos aconsejás a Argentina en cuanto a acceso a mercados? O sea, ¿cómo tenemos que orientar la producción agropecuaria en Argentina para tener mayor acceso y competir con Europa, Estados Unidos y Brasil, ¿no? Esas son las 3 preguntas. Bueno, vamos a empezar por la última. Yo consejos, soy bastante malo para dar consejos para toda Argentina, es demasiado grande para mí. Demasiado grande por el simple hecho de que hay que conocer bien los mercados y las alternativas que se está produciendo. Lo que yo puedo decir en forma general, que es la tendencia que se ve en todo el mundo, es lo que dije antes, las cuestiones de credibilidad sanitaria, eficiencia de producción y reducción de las áreas y trazabilidad son puntos claves que de alguna manera los productores de Argentina, no sé si mañana, pero de aquí a un tiempo van a tener que adoptar de alguna manera. El uso de agrotecnologías que a veces da miedo, y da miedo sobre todo de salir de esquemas tradicionales de producción extensivos, no eficientes, que de bajo rendimiento por hectárea, pero de alto rendimiento porque tenemos muchas hectáreas para trabajar, cada vez van a ser menos eficientes desde el punto de vista económico,
cada vez van a tener mayor crítica desde el punto de vista ambiental y por lo tanto hay que empezar a cambiar lo que se llama el disquete, hay que empezar a cambiar la forma de pensar. En cuanto a robot y manzanas, yo sé que hay 2 o 3 empresas israelíes que están trabajando en forma fuerte en el tema, en forma muy fuerte en el tema, y no recuerdo los nombres, y desde ya estoy dispuesto nuevamente, si entran en mi página web, van a poder ver y me hacen la pregunta, con gusto les buscaré, y si no, la Cámara de Comercio, que se encarga de enganchar gente una con otra, seguramente también puede darles la orientación, o la Embajada de Israel a través de su agregado económico. No necesariamente tiene que ser Daniel, tienen soluciones mucho más a mano. Estoy seguro que el equipo de la Cámara y el equipo del Departamento de Economía de la Embajada pueden dar respuestas muy buenas al tema. Y la otra pregunta era... No te escucho, Miguel. Tenés el micrófono cerrado. Sí, perdón. La otra pregunta es, ¿cómo ve la huella de carbono como diferencial y como potencial para el campo argentino? No he hecho yo sé que hay calculadoras para ese tema. No tengo datos, no quiero decir cosas que... Bueno, yo lo interpreto como un potencial de diferenciación en los mercados del mundo. Yo creo que la huella de carbono tiene que ver con lo que están hablando del comercio de gases de acuerdo a la declaración de Kioto, etcétera, etcétera. Son temas un poco pesados y no se pueden explicar en 1 o 2 minutos, pero sin duda alguna Argentina, debido a la poca cantidad de habitantes y a la grande superficie, puede llegar a tener ventajas comparativas muy grandes. Esto no significa que puede vender sus cuotas de gases de invernaderos a otros países más industrializados. Puede ser que sea conveniente como país hacer ese negocio. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de dar una mayor eficiencia en la producción agropecuaria, tratando de mitigar el efecto que esa producción tiene en el cambio climático. Sin duda alguna, los tambos en Argentina van a ser, digo esto nomás, van a ser más intensivos. En primera instancia, lo que va a pasar es que va a aumentar la producción y también va a aumentar la cantidad de gases de invernadero, porque una vaca produce más, una vaca que produce 30 litros produce más que una vaca que produce 15 litros en cuanto a gases y a eruptos y bosta de vaca, digámoslo así, en tema popular. Pero si nos fijamos la cantidad de contaminación por litro de leche producida, vamos a ver que es mucho menor a una vaca que está produciendo 10 o 15 litros, pero esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la energía para mantenimiento es siempre la misma y la eficiencia del resto, del GEP, que el animal consume, lo usa todo para producción. O sea que si tomamos el total entre los, digamos, 100.000 litros que puede producir una finca y lo producimos con 100 vacas o con 1.000 vacas, la diferencia es muy grande. Siempre conviene, desde el punto de vista ecológico, producir con 100 vacas nada más. Bien. Bueno, tenemos más preguntas, pero no sé hasta qué momento te querés quedar, Daniel. Bueno, una de las preguntas interesantes es la opinión en Israel, en concreto, frente a los cultivos genéticamente modificados. En Israel no se están usando cultivos genéticamente modificados, no se están usando, pero sin duda alguna hay mejoramiento genético, que son 2 cosas diferentes. En general tenemos el problema que tienen en todas partes, que hay bastante, diría, como se dice, la gente no está abierta para el uso, digámoslo en forma políticamente correcta, no está tan abierto al uso de ese tipo de variedades, sobre todo en trigo, maíz, soja, pero tengamos en cuenta también que el mejoramiento genético y muchas de esas cosas nos están permitiendo mayor resistencia a enfermedades, nos están permitiendo mayor vida de anaquel,
nos están permitiendo mayores rendimientos, mayor resistencia a plagas, y eso reduce la cantidad de fumigaciones, y eso significa que el kilo de tomate o el kilo de papas que estamos consumiendo, en definitiva, nos van a durar más, vamos a tener que salir menos a la calle, vamos a tener que ir menos veces al supermercado, vamos a usar menos nuestro automóvil. O sea que hay que pensar en las cosas en forma general. Yo no digo que todo lo que hagamos está correcto. Yo creo que tenemos que llegar a un balance entre ambas cosas. Decir que todo está mal en ese sentido y el mejoramiento genético me parece un poco exagerado, pero respeto a la gente que piense de otra manera. Bien, fantástico. Vamos cerrando. Daniel, excelente. Es un gusto, como siempre, sinceramente escucharte. Esperemos poder verte personalmente el año que viene, en nuestro viaje técnico. Seguramente te vamos a ver. Vamos a tomar unos mates juntos, seguramente también. Esperemos que se pueda compartir el mate. Si traen la yerba no genéticamente modificada, voy a tomar. Podemos hacer una vaquita entre todos para llevarte yerba, así vas a tener stock. Y bueno, y agradecer muchísimo a la Embajada de Israel, a la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y especialmente a vos, Daniel, por esta charla. Ha sido un gusto y un placer. Muy amable. Muchas gracias. Quiero una cosa más, quiero aprovechar realmente el apoyo de Cobaeco, de la Cámara Argentina, la Cámara de Comercio Argentina-Israel. Janina, espero que no se haya dormido y esté por allí. Pobre, la hacemos escuchar todas las webinars de agricultura. A Matías de ACA. Y por supuesto Alejandro quedó como representante de la embajada. Para mí siempre es un placer poder trabajar con la gente de la embajada de Israel. A Adam, al viceembajador, lo conozco de su trabajo previo aquí en Israel, tuve contacto con él, es una persona excelente que van a tener la oportunidad, todos los que están en la embajada y los que están fuera de la embajada, de disfrutar de su trabajo. Es un buen tipo, un gaucho, como se dice en Argentina. Es gauchito, a pesar del español es gauchito y los va a ayudar en todo lo que él pueda. Y estoy aquí para lo que necesiten. Una sola cosa más, los que quieran la presentación, hagan de alguna manera, tenemos que saber, lo hagan saber a la cámara o a ACA, ellos me lo van a hacer saber, yo lo voy a subir a mi página y de ahí el que esté interesado va a poder bajarlo en forma directa.